Apocalipsis capítulo 12, verso 10 al 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy me paré un poco agresivo en el espíritu porque yo no soy de soñar mucho. No sé, hay gente que sueña bastante poderoso, pero yo no soy de soñar mucho. Pero hoy en la madrugada me desperté porque estaba soñando que estaba en un lugar comiendo con algunos hermanos de aquí, y de repente al lado había como un estanque o un río y había unos sapos grandes, y yo como que alumbré con algo y encontré unas culebras. Entonces, cuando las culebras yo las encontré, me estaban persiguiendo a mí y se me metían por entre los pies y todo lo demás, y habían algunos hermanos que las agarraban por las manos y me las quitaban de los pies. Pero me desperté porque una como que abrió la boca y me rozó con sus dientes el pie, y ahí fue cuando me desperté y dije: la sangre de Cristo. Y comencé a hablarle lengua en la madrugada. Yo ya no pude dormir ahí. Así que eso fue lo que me inspiró a poder predicarle el mensaje de hoy. Aunque no me inspiró por sueño, pero sé lo que el Señor me estaba hablando. Hoy quiero hablarles por qué Satanás tiembla ante el poder de la sangre. Es una pregunta: ¿por qué Satanás tiembla ante el poder de la sangre? La iglesia de hoy necesita conocer y aplicar el poder de la sangre. La sangre de Cristo no es un dicho o un refrán que tú puedes mencionar de vez en cuando te acuerdas, sino es el poder del pacto eterno de Dios. Es la sangre de Jesús en la cual está contenida la victoria que Él obtuvo en la cruz, y cuando la aplicamos estamos declarando victoria sobre las circunstancias. Nuevamente, la sangre contiene la victoria que Jesús adquirió en la cruz del Calvario, y cuando la aplicamos estamos declarando esa misma victoria sobre las circunstancias que podemos estar experimentando. Dice Efesios capítulo 2, verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Satanás le teme a la sangre de Cristo porque la sangre te acercó a Dios, porque la sangre te dio acceso a lo que antes tú no podías entrar ni imaginar, ni poder tener algún tipo de oportunidad para entrar y tener comunión con el Padre. Lo que el diablo perdió, ahora tú lo tienes como ganancia o como garantía, la cual tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia y a través de la sangre adquirir esa victoria y aplicar esa victoria. No solamente que tú puedas conocer esa victoria, sino que esa victoria aplicar a las circunstancias que tú estás viviendo. Dice nuevamente: pero ahora que estamos en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Número uno, la sangre tiene poder porque es por medio de ella que Dios usó para quitarle su derecho legal a Satanás sobre la tierra. Dice Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Satanás tenía derecho legal sobre nosotros. Satanás podía hacerlo con nosotros lo que él quisiera porque estábamos bajo su jurisdicción.
Estábamos bajo su dominio, estábamos bajo su señorío, pero la sangre dice que nos ha trasladado. O sea, ya tú no vives bajo el dominio de Él, sino tú vives bajo el dominio de Dios. ¿Por qué? Porque dice que fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas. Eso habla de dominio, potestad de las tinieblas. Dice trasladado al reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo solamente se puede entrar cuando tú tienes y estás lavado con la sangre de Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. La sangre te cubre. Eso fue lo primero que antes de yo poder decir cualquier otra palabra, yo dije la sangre de Cristo. Porque la sangre me cubre. Y Dios de algún tipo te puede revelar cualquier cosa que pueda estar ocasionando con tu vida, ocasionando con tu matrimonio. Tienes que clamar la sangre de Cristo. Porque la sangre es esa que te traslada del dominio, de la jurisdicción del diablo a la jurisdicción de Dios. Y no hay nadie que te pueda tocar cuando tú estás bajo la jurisdicción de Dios. La Biblia dice en Juan 10 que Él te tiene en su mano y no hay nadie que te pueda arrebatar de su mano. Por lo tanto, Dios no solamente nos protege, sino que Dios nos guarda, nos da la seguridad de que no hay nadie que nos pueda tocar. Dice Mateo 27, 4 al 5. Esta sangre que Jesús derramó era una sangre inocente, por la cual esa inocencia que estaba en Jesús es la que ahora nos trae la justicia y podemos operar en ella como Jesús operaba aquí en la tierra. Dice diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Es muy importante que usted tiene que tener en cuenta de que Jesús era inocente. Jesús no pecó, Jesús no merecía la muerte. Por lo tanto, cuando Satanás se aprovechó y mató a Jesús, esa sangre va a enjuiciar a Satanás. O sea, tú tienes la victoria que Jesús adquirió en la cruz del Calvario por él derramar la sangre inocente de Jesús. Y dice, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? O sea, ellos menospreciaron totalmente la sangre de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Dice, allá tú, le estaban diciendo, en este caso a Judas, que había entregado por 30 monedas de plata al Señor. Y se arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque él reconoció, él tenía remordimiento, él tenía un arrepentimiento en su vida de haber entregado la sangre del Hijo de Dios. Ahora esa sangre dice que clama mejor que la que Abel, y esa sangre va a clamar justicia. La sangre cuando tú la rocías, la sangre cuando tú la declaras, va a clamar justicia a lo que quizás el diablo ha querido hacer con tu vida. No importa las injusticias que tú estés pasando, no importa los problemas que tú estés pasando, no importa las circunstancias que tú estén operando contigo. Cuando tú aplicas la sangre, la misma justicia que operó para con Cristo está operando a favor tuyo. Número 2, la sangre, y tenemos que testificar esto, la sangre nos reconcilia y reconcilia a nosotros con Dios o a los hombres con Dios. Dice Colosenses capítulo 1 verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, tú tienes paz para con Dios porque fue la sangre que te abrió el camino. Hay una canción de nuestro Padre Espiritual que dice que por medio de la sangre tenemos el camino abierto. ¿Por qué? Porque la sangre nos abrió el camino. Y la sangre es la que nos reconcilia con Dios. Por la sangre es la que podemos tener paz para con Dios. Y la sangre dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, ya tú no estás en enemistad con Dios. Ya Dios no está enojado contigo, sino que Dios ahora por medio de la sangre ahora está contento con lo que tú estás haciendo. Y cualquier cosa que venga contra ti viene contra Dios. Cualquier cosa que venga contra tu vida, contra tu matrimonio, se está metiendo con Dios porque tú le perteneces a Dios. Recuerde que la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Y cuando tú compras una cosa, eso te pertenece a ti. Y si tú fuiste comprado a precio de sangre de Jesús para con Dios, ahora cuando Satanás se mete contigo, se está metiendo con Dios. Así que tú tienes que entender
que la guerra no es contra ti, aunque tú eres el objeto, pero la guerra es contra Dios por quien tú eres ahora, que es lo que ha hecho la sangre contigo. Porque si no tuviéramos reconciliación con Dios, Él no se hubiera percatado de nosotros, pero Él se percata de nosotros por el precio tan alto que se pagó por nosotros. Dice el verso 21 al 22, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Lo que leímos en Apocalipsis es lo que Satanás trata de hacer todos los días. Dice la Biblia que él es el acusador de los hermanos. Por lo tanto, todos los días él está delante de Dios acusándote por lo que tú has hecho. Él está todos los días acusándote del pecado que tú habías cometido, porque dice la Biblia que en otro tiempo habíamos hecho malas obras. Y es verdad, pero esas malas obras ahora fueron limpiadas, borradas por la sangre del Cordero. Pero muchas veces, como no aplicamos la sangre, dejamos que Satanás nos acuse. Y no podemos vivir en justicia si estamos en acusación o estamos en base en lo que Él está hablando en contra de nosotros. Tú no le puedes creer a lo que Él dice, tú tienes que creerle a lo que ya Jesús hizo por ti. Y tenemos que tener nuestra conciencia limpia. Y tenemos que ser, como dice Pablo, presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Pero ¿cómo se hace eso? Cuando tú conoces el poder de la sangre y tú sabes que has sido reconciliado para con Dios. Alguien que ha sido reconciliado para con Dios no se deja acusar por el diablo. Alguien que ha sido reconciliado con Dios no se deja mentir por Satanás, porque dice la Biblia que Satanás es el padre de toda mentira. Por lo tanto, no le creas al diablo, créele a Dios. Que tú has sido salvo, que tú has sido sanado, que tú has sido justificado, que tú has sido redimido. Y ahora tú puedes caminar en total libertad, porque no hay cadenas que te puedan oprimir. Porque no hay nada que te pueda opacar. ¿Por qué? Porque la sangre te limpió. Y eso tenemos que recordar a nosotros mismos y también al diablo. Número 3. La sola mención de la sangre le hace recordar a Satanás su grave error de incitar el derramamiento de la sangre de Jesús, que lo aniquiló totalmente. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Usted sabe que si leemos esto bajo el contexto de lo que no solamente se revela en Hebreos, sino también se revela en todas las cartas de Pablo. Ahora dice la Biblia que quien tiene la llave del Hades y de la muerte se llama Jesús. Jesús no manda ni en el infierno manda Jesús. ¿Por qué? Porque dice que Él les quitó las llaves. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Jesús lo destronó por completo. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. O sea que ya tú y yo no tenemos que tener miedo a la muerte. Voy a volver a repetir eso. Dice, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a su servidumbre o a servicio de aquel. ¿Y en manos de quién estaba el imperio de la muerte? Satanás. ¿A quién le temían todos los seres humanos? Satanás. Pero ahora Jesús le quitó el imperio de la muerte. Ahora Jesús nos libertó a nosotros de poder temer a la muerte. Tú no tienes que temer a la muerte, porque tú sabes que si tú partes de esta tierra, tú vas directo al cielo. Ni con la muerte de alguien Satanás tiene victoria. Porque Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón y sepulcro tu victoria? Y la Biblia dice, y Pablo decía, que la muerte es una victoria para nosotros. Porque somos trasladados de esta tierra
al reino de Dios. O sea que no hay nada en la cual Satanás pueda obtener victoria. La única victoria que tiene el diablo es sobre la ignorancia del pueblo. El viernes estaba yo ayudando a mi mamá en el súper, haciendo unos súper de una donación que ella iba a hacer. Y usted sabe que en la línea para la caja hay varias líneas de distancia para que la gente pues ocupe la distancia. Entonces había una señora que estaba en la línea, a ella le correspondía estar más allá, pero estaba acá. Y yo me puse en la línea que venía detrás de ella. Pero como habían unas personas que nos estaban ayudando, el muchacho se puso al lado de la señora. Y la señora volteaba y me miraba y como que estaba inquieta y decía, ¿y la distancia? Entonces el muchacho se pasó para donde yo estaba. Y yo con el muchacho me eché a reír. Porque yo digo, ¿cómo está la gente de ansiosa porque a alguien no le pegue algo porque está cerca de aquel? Y la señora me dice, ¿de qué te estás riendo? Yo le digo, señora, métese en su vida, ¿qué le pasa? Respete. Mire, ya le toca ir a la caja. Porque la gente anda así. ¿Por qué? Porque todavía dice que Él libró, pero libró a quienes han aceptado a Jesús. Todo el mundo en la tierra está todavía bajo servidumbre de Satanás. ¿Por qué? Porque le tienen temor. Y el temor abre la puerta a que tú puedas vivir bajo servidumbre de Él. Pero como yo no tengo temor de lo que me puede hacer Él, porque ya Jesús me libertó. Tú caminas con seguridad de que no importa quién te roce, no importa quién te habla, no hay nada que te pueda llegar a ti. ¿Por qué? Porque ahora no, hemos sido libertados, hermanos. La verdadera salvación es no tener temor a la muerte. La verdadera salvación es tener seguridad de quién es Jesús para ti y de qué es lo que ha hecho para contigo. Yo respeto las normas, pero yo no tengo temor de lo que me puede hacer el hombre. Me puede rozar cualquiera persona. Yo no le voy a decir la distancia. ¿Por qué? Porque es más, lo que yo tengo le puede impregnar a la persona. Eso pasa cuando tú tienes libertad total de qué es lo que ha hecho la palabra en tu vida. Y lo podemos aplicar para muchas circunstancias, pero lo vamos a limitar a solamente tener el temor a la muerte. Porque hay gente que le tiene temor a la muerte. Y la Biblia dice que en el que hay temor no ha sido perfeccionado el amor. Cuando tú realmente conoces a Dios, porque Dios es amor, y tú recibes lo que es Dios, que es amor, tú no tienes temor. Dice, porque el que teme en sí lleva castigo y vive bajo servidumbre. Pero cuando tú realmente reconoces el poder de la sangre y lo que ha hecho Jesús para contigo, tú vives en completa libertad. Tú no tienes temor de mala noticia. Tú no tienes temor de lo que te pueda decir cualquier persona. ¿Por qué? Porque tú vives en libertad. Dice que el que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Evangelio viene a libertarte por completo. No puede haber un cristiano en esclavitud. No puede haber un cristiano que solamente está en esclavitud y se limita a solamente creer lo que en su mente hay. Tú tienes que sacarte de esas limitaciones, porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios son mucho más altos que vuestros pensamientos. Y la Biblia dice que Él tiene pensamiento de paz para ti y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Tú tienes que vivir en completa libertad, y eso lo hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es un arma poderosa para neutralizar los ataques en contra de los hijos de Dios. Cuando tú aplicas la sangre, no hay diablo que te pueda tocar. No hay nada que te pueda tocar. La Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y el diablo anda buscando tocarnos, porque él sabe lo que viene para esta iglesia. Pero nosotros no nos vamos a rebajar a pelear en la carne con Él. Yo tengo algo más poderoso que Él nunca podrá vencer, y eso fue lo que lo venció en la cruz del Calvario: la sangre de Cristo. No te pongas a pelear con el diablo y a dar argumentos y dime que dice, solamente aplica la sangre de Cristo. Satanás, tú no puedes entrar en mi casa porque hay una línea de la sangre de Cristo.
Satanás, tú no puedes entrar en mi matrimonio porque mi matrimonio está cubierto con la sangre de Cristo. Satanás, tú no me tocas a mis hijos aunque no han aceptado a Jesús porque yo los cubro bajo la sangre de Cristo. Tú tienes que comenzar a aplicar y a creer la palabra por lo que dice. Y eso fue lo que yo hice cuando me paré. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, Padre. Si hay algo abierto, la sangre de Cristo. Yo aplico la sangre, Padre, porque en el sueño estaba con algunos hermanos que también las culebras se le metían. Yo aplico la sangre de Cristo para con las personas de la iglesia. Aplico la sangre de Cristo porque el diablo anda buscando atemorar, pero yo sé lo que lo ha vencido a él: la sangre del Cordero. Y por eso la Biblia dice: y ellos le han vencido. No que lo vencerá, ya tú lo venciste. Tú solamente tienes que aplicar la misma victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y la palabra, el testimonio que de ellos, dice: y no menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea que los verdaderos cristianos, o los que vivieron en la iglesia primitiva, no le tenían miedo a la muerte. No le tenían miedo a lo que el diablo podía hacer o no hacer. Por eso hay algunos discípulos que no vieron la muerte como el diablo quería que lo hiciera. ¿Usted se acuerda del apóstol Juan? El apóstol Juan fue metido en una olla con aceite y no lo quemó. Y la gente se quedó sorprendida de que el fuego y el aceite estaba ardiendo y no le hizo nada a Juan. Por eso que lo exiliaron a la isla de Patmos, y allá entonces fue que tuvo la visión de Apocalipsis. Hay apóstoles que lo trataron de matar y no pudieron porque era tanto la revelación que ellos tenían que no le temían a la muerte. Hubo un hombre que operó en una dimensión de la sangre de Cristo que se llamó John G. Lake en África. Y él desafió a los científicos y a los brujos y le pusieron uno de los peores enfermedades en su mano. Y en su mano el virus se hizo inoperante porque él aplicaba la sangre de Cristo. Usted todavía no conocemos por completo lo que puede hacer la sangre de Cristo para con nosotros. No hay ninguna maldición, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna tragedia, no hay nada que el diablo se pueda inventar que pueda contra nosotros cuando aplicamos la sangre de Cristo. Eso fue lo que Dios le dijo a los israelitas: coloquen en los dinteles de la puerta la sangre del Cordero. Cuando el espíritu de muerte venga, no podrá entrar porque la sangre lo va a impedir. Coloca la sangre de Cristo sobre tu casa. Coloca la sangre de Cristo sobre todas tus pertenencias, sobre todo lo que te pertenece. Es más, usted sabe por qué hay muchas cosas que usted compra que se le daña rápido, porque nunca aplicó la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si la sangre de Cristo te preserva a ti, también puede preservar lo que te pertenece. La sangre tiene un poder inusual que todavía no conocemos. Tenemos que aplicarla. No solamente la utilicemos como un refrán, como algo que nos recordamos. Ay, la sangre, no. Aplicamos la sangre de Cristo con conocimiento pleno. Para que Satanás tenga respeto por la sangre del Cordero. Satanás tiene respeto por aquellos cristianos que conocen la sangre de Cristo. Y él no puede venir con ninguna clase de historia contra quienes conocen la sangre de Cristo. Esta sangre nos lleva al lugar que Satanás perdió, en el lugar santísimo. Dice Hebreos 9:12. Dice: y no por medio y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Dice: habiendo obtenido eterna redención. Ahora, si Jesús, luego de haber derramado la sangre de él mismo, que era inocente, que lo leímos en Mateo, dice que pudo entrar al lugar santísimo. Ahora dice que todos los que en él también son redimidos podemos entrar. Lo interesante es que como mucha gente no conoce la historia
y no conoce lo que ocurría en el tabernáculo, le prestamos o le restamos importancia a lo que eso representa. Hoy no tenemos un tabernáculo como el que tenía Moisés o como el que tenía Salomón o David. Pero ahora el tabernáculo es espiritual. Y cada vez que tú oras y cada vez que tú penetras un nivel espiritual, tú estás entrando en el lugar santísimo. Y solamente en el lugar santísimo es que tus pecados pueden ser perdonados. Solamente en el lugar santísimo es que tú puedes orar por otros, porque dice que somos sumos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, por lo cual podemos entrar a pedir por otras personas y podemos presentarle sacrificio, que es la sangre del cordero, para orar por otras personas. Dice Ezequiel que dónde están los atalayas, dónde están los que se paran en la brecha a favor del pueblo, delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente te salvó para que tú vivieras salvo, sino te salvó para que tú fueras el instrumento de salvar a otros. Y la sangre te da el derecho de que tú puedas orar por otros, reclamar victoria sobre otros y de que otro pueda gozar lo que tú también estás gozando. No solamente nos quedemos en los atrios, no solamente nos gocemos con lo que Él ha hecho. Tú puedes reclamar la sangre de Cristo sobre otra persona. ¿Por qué? Porque tú eres un sumo sacerdote. Y tú tienes derecho a entrar al lugar santísimo. Y solamente en el lugar santísimo entran aquellos que han sido lavados por la sangre del cordero. Y en el lugar santísimo está la presencia de Dios. Aunque dice que el velo fue rasgado, porque solamente una vez al año podía entrar el hombre, pero ahora el velo está rasgado para que tú puedas entrar continuamente a presentar sacrificios. A que tú puedas decir: Padre, yo reclamo a mi familia para Cristo. Tú puedes estar ahí en ese lugar donde está la presencia de Dios, reclamando continuamente lo que te pertenece, reclamando continuamente lo que Satanás te ha robado, lo que Satanás ha querido robarte en tu vida. Tú puedes estar ahí en ese lugar santísimo presentando oración y elevando súplica. Lo que pasa es que no hemos aprendido a orar. Creemos que orar es solamente estar 5 minutos diciéndole a Dios todos mis problemas y que Dios se encargue. No, tú tienes que trabajar en la oración. Y todo eso te lo da la sangre de Cristo. No pudiéramos hacer nada de lo que estamos haciendo sin la sangre del Cordero. Y entramos y comenzamos a pedir: Padre, yo oro, Señor, para que todos, Señor, los que estén aquí en Panamá puedan venir a recibir la palabra de Dios. Y comienzo a interceder a favor de las otras personas. Y comienzo a suplicar. Y comienzo mi alma, a derramar mi alma delante de Dios en súplica por otra persona. ¿Quién me da la autoridad? La sangre del Cordero. De entrar al lugar santísimo. Por eso dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tú tienes derecho a entrar en el lugar santísimo. Tú puedes orar por tu familia. Tú puedes orar por tu vecindario. Tú puedes orar por aquellas personas que Dios pone en tu corazón. ¿Por qué? Porque la sangre te capacitó para que tú lo pudieras hacer. Antes solamente lo podían hacer, en este caso, los sacerdotes, los que eran pastores, los que estaban en liderazgo, podían entrar. El pueblo no podía entrar a experimentar la presencia de Dios. El pueblo solamente tenía como consecuencia o resultado lo que ellos hacían allá adentro. Pero ahora tú puedes entrar. Por eso les invito a que entren al lugar santísimo, que comiencen a disfrutar la presencia de Dios, a que comiencen a orar por otras personas, a que comiencen a orar por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por cualquiera persona. Tú puedes entrar en el lugar santísimo. Tú lo puedes hacer. La sangre te hizo acto. La sangre te capacitó, no por lo que tú estudiaste, no por lo que tú eres, sino por lo que hizo Jesús en ti. Tú tienes acceso, hermano. Tú tienes libertad para entrar y suplicar delante de Dios. Lo que pasa es que por mucho tiempo la iglesia se ha desviado y ha dependido de la oración de hombres. No dependemos de nadie. Tú puedes entrar y también tener un encuentro con Dios. La iglesia tiene que despertar del sueño letargo que está por mucho tiempo, que depende de la unción de alguien, depende de la oración de alguien. Y no es malo que tú ores unos por otros, pero tú tienes derecho a entrar. Tienes que tener conciencia de quién tú eres. Es como que el hijo de la reina siempre esté pidiendo permiso por entrar a ver a la reina, cuando él es hijo de la reina. Él tiene derecho a entrar. ¿Usted cree que el príncipe Carlos pide permiso por entrar a su madre? No, porque él tiene derecho, porque él es hijo. Él salió de ella. Otros tienen que pedir permiso, otros tienen que mandar carta y a ver si la reina le responde, pero él no, él puede entrar.
¿Por qué? Porque Él es hijo. Por lo tanto, si tú eres hijo de Dios, tú también puedes entrar. Por eso me gusta lo que dice Marco Brunet, que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Tú tienes que entrar, la iglesia tiene que despertar de que todo depende de otra persona. No, tú puedes entrar. Está bien, al principio no sabes cómo y tienes que depender a veces de los hermanos y la oración, porque dice la Biblia que orad unos por otros, pero tú también tienes derecho a entrar, porque tú eres hijo. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso que yo no creo que mucha gente tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos revela que somos hijos, que tenemos derechos. Y si tú no sabes que tú eres hijo, no puedes entrar al lugar santísimo porque no te vas a ver como que tienes derecho. Vas a pensar que Dios no te va a dar la oportunidad, que Dios no te va a escuchar. Y Dios está apresto para escucharnos. Pero ¿quién hace eso? La sangre de Cristo. Por eso que yo sueño con el día que la iglesia entienda por completo la revelación de que pueda entrar directamente al Padre. Que pueda reclamar eso directamente. Y que pueda gozar de todos los privilegios. Usted sabe por qué hay más gente más próspera en la iglesia que otras personas. Porque lo que lo distingue es el conocimiento, la revelación que tienen. ¿Por qué? Porque entran directamente en el Padre. Y el Padre es recompensador de aquellos que le buscan. Pero no hemos entendido eso. Y tenemos que despertar a la iglesia. Tenemos que hacer conscientes los hermanos de que si somos hijos de Dios, podemos entrar. Diga conmigo, yo puedo entrar. Yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Yo puedo tener una cita con Dios. Wow, hermano, eso es para gente que tiene años. No, eso es para ti. Eso es para ti, para ti, para ti, para ti, para todos los que están aquí, si son hijos de Dios. Y si no eres hijo de Dios, arrepiente tu pecado y puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero tenemos que hacer consciente a la gente de eso. Estás pasando por un problema, entra a la presencia de Dios. Estás pasando por una circunstancia, clama en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te hizo acto para que tú entraras. Así que hermanos, teniendo libertad, diga conmigo libertad, para entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Que tengamos la revelación de que tenemos libertad. De que tenemos acceso. No me gusta privilegio, pero tenemos el derecho porque somos hijos de Dios. Si Él escuchó a Jesús, también nos escucha a nosotros. Dice que somos hermanos de Cristo. Somos herederos y coherederos con Jesús de todas las cosas que el Padre le prometió a Él. Y si Jesús puede entrar, dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y si Él está a la diestra del Padre y Él está en ti y tú estás en Él, tú también estás ahí en representación a través de Jesús. Eso es importante que comprendamos eso para que podamos tener libertad. Tú puedes orar en cualquier lugar. Estás en tu trabajo y te dijeron una mala noticia, entra a la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios no es que tú estás en un cuarto de oración, que tú te arrodillas y que tú has dedicado a esa habitación. No. En cualquier lugar donde tú estés, tú puedes acceder a ese Dios que es tu Dios y es tu Padre. Tú puedes estar caminando en la calle y algo te pasó. Padre, entra a tu presencia. Y estás ahí, la gente piensa que estás mascando chicle, pero estás hablando con Dios. Porque no hay límite. Dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. No hay límite para oración. No solamente se ora en la iglesia, se ora en cualquier lugar donde tú estés. ¿Por qué? Porque tú tienes acceso. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender esto. La sangre de Cristo tiene tanto poder que Satanás tiembla cuando un pecador abre su corazón. Y que la sangre lo redime poniendo la fe en la sangre de Cristo. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como primicia o como antesala por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que la sangre y la gracia hizo que Dios pasara por alto todos nuestros pecados pasados. Y como Dios miró para otro lado y no miró nuestros pecados, entonces la sangre nos redimió, nos justificó y nos hizo justo delante de Dios. Lo importante no es que alguien repita una oración cuando se convierte. Lo importante es que la persona salga consciente de que todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo. Quizás hay hermanos que tienen deudas. ¿Qué pasaría si usted va al banco y le dice, ya toda su deuda fue cancelada? Se gozaría. Se le quita como un peso de encima, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia que el pecado era un peso en nosotros. Y todo ese peso, porque yo te quiero decir algo, por deuda no hay cárcel. Pero quien no es perdonado por sus pecados tiene una eterna visita al infierno. Así que mejor lo que Jesús hizo por nosotros que lo que puede hacer, o lo que puede operar en cualquier de nosotros. Yo no estoy diciendo que tu deuda no puede ser cancelada, tampoco te estoy profetizando, pero Dios lo puede hacer si tú tienes fe. Pero lo mejor que pudo hacer Dios es libertarte de la deuda que tenías con Él. Y esa deuda que tenías ahí con Él, que estaba anotada, Dios la borró. Por eso cuando el diablo te ve, el diablo ve a Jesús en ti. Y como el diablo sabe que todos tus pecados fueron perdonados, él te quiere traer a memoria los pecados pasados, para que tú sigas operando en una nueva criatura, pero con una mentalidad antigua. Pero lo importante es que cuando una persona reciba a Jesús, entienda que todos sus pecados fueron perdonados. Y que no hay ninguna diferencia. Quizás pueda haber un poco más de conocimiento y experiencia, pero no hay ninguna diferencia entre alguien que tiene 30 años y alguien que se acaba de convertir. Los mismos pecados que fueron limpiados por los de 30, también fueron limpiados por el que se acaba de convertir. Somos la misma persona, estamos en la misma clase. Quizás tenemos una gracia diferente o un llamado diferente, pero somos de la misma clase de hijos de Dios. No hay diferentes clases de hijos de Dios. Hace años, cuando estaba joven, escribí un artículo que se llamó El elitismo en la iglesia. Porque parece que hay diferentes clases de personas o de creyentes dentro de la iglesia. Aún Santiago decía que ponen a los ricos delante y a los pobres lo echan para atrás. Eso ya se estaba experimentando en la iglesia primitiva. Pero yo te quiero decir que tú eres de la misma clase que soy yo. Y el que se acaba de convertir hoy es de la misma clase tuya. Y no podemos menospreciar a alguien por los pecados, ni por cómo viene vestida, ni por cuántos tatuajes tenga, ni por cuántos piercing tenga. Eso no va. Yo le puedo quitar los piercing, la puedo cambiar de vestido y eso no la cambia, o eso no lo cambia. El único que cambia es que reciba a Jesús en su corazón y que la sangre lo limpie por completo. Eso es lo que cambia a la persona. Tú puedes llegar a una casa como el más pecador y puedes salir de esa casa como el más justo. ¿Por qué? No por lo que hiciste, sino por lo que Jesús hizo en ti. Por eso, mis hermanos, quitémonos el lente religioso y dejemos de estar juzgando a la gente y apliquemos la sangre. Dejemos de estar diciendo borracho, mentiroso, lengua larga. Aplica la sangre, que la sangre lo cambia. Diciéndole el problema no va a cambiar a nadie. La gente está cansada de que le digamos lo que ellos están pasando. ¿A quién yo cambio diciéndole el problema que ya él sabe? Pero yo cambio a alguien diciéndole la solución para su problema. Y la solución para el problema del mundo se llama Jesús. No podemos menospreciar esta gran salvación que tenemos. Cuidemos esta gran salvación.
Dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. O sea que Dios no solamente te salva, Dios no solamente te cuida, sino que te da el poder para que tú te guardes irreprensible para la venida de Él. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque en el diablo estamos al deleite de lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Pero en Dios estamos seguros. En Dios tenemos confianza. En Dios podemos tener fe. En Dios podemos caminar y obtener todo aquello que nos proponemos adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la seguridad. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos las armas, tenemos las herramientas para vivir en victoria y no dejar que el diablo nos ponga como mendigos a mendigar en las cosas de este mundo. Usted no es un mendigo, usted no es un huérfano, usted es una hija y un hijo de Dios. Dice Jesús, yo no lo dejaré huérfano, sino que enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos hijos de Dios. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Tenemos victoria en la sangre de Jesús. Vivamos en esa victoria en la sangre de Jesús. Vivamos continuamente, como dice el verso 26, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si tú tienes fe en Jesús, Él te ha justificado. Si tú tienes fe en Jesús, Él te ha salvado. Si tú tienes fe en Jesús, Él te ha redimido. Si tú tienes fe en Jesús, tú eres más que victorioso en la victoria que Él compró para ti en la cruz del Calvario. Estas son las cosas que tenemos que experimentar. No hay serpiente, no hay brujo, no hay santero, no hay babalao, no hay nada que pueda contra nosotros. Porque estamos cubiertos bajo su sangre. Que el diablo haga todo lo que quiera hacer. Hay un evangelista muy reconocido, ya está anciano. Se llama Carlos Anacondia, de Argentina. Y él siempre comenzaba su campaña diciendo, oídme bien, Satanás. Milagros poderosos. Fue uno de los avivamientos más grandes que ha tenido Argentina. Cuando tú tienes que pararte en fe y decirle al diablo, diablo, óyeme bien, ya yo no soy el mismo de antes. No por lo que yo he tratado de cambiar, sino por lo que Jesús ha hecho conmigo. Antes me tenías en depresión, antes me tenías en angustia, antes me tenías tirado o tirada en el suelo, pero ahora, como dice el canto, yo me levantaré. Porque la sangre me ha dado la victoria. Y no importa lo que tú trates de hacer con mi vida, yo no soy el mismo. Tú puedes decirle, no soy la misma, porque la sangre me ha cambiado. Antes me tenías como una palma de allá para acá. Antes no sabía qué hacer con mi vida, pero ahora la sangre me ha dado acceso para entrar. Y ahora tengo identidad. Ahora tengo fuerzas. Ahora tengo fortaleza. Ahora tengo un coraje que me sale desde mi vientre para decirte, óyeme bien, no puedes contra mí. No puedes contra esta iglesia. No puedes contra mi familia. No puedes contra ningún creyente que tenga la revelación de la sangre de Cristo. Porque tenemos la victoria. Cierra sus ojos, incline su rostro.